¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos miércoles 10 de junio aquí en una nueva emisión de su programa Los Especialistas, un programa de entrevistas donde conversamos, dialogamos con especializados en diversas temáticas para poder entender, poder dialogar, poder llegar a algunos consensos y poder a ustedes llevarles algunos pareceres sobre diferentes temáticas. En este caso vamos a hablar sobre la situación económica y política de nuestro país. Anochecimos y amanecimos con un tema muy candente por el acto de corrupción en los hospitales del seguro, un tema que amanecieron todos los noticieros. Nuestra reportera Karen Rubio estuvo en el lugar de los hechos en la frontera sur y nos trajo de viva voz y viendo muy de cerca cómo se pasaron de manera ilegal la frontera y por un accidente de avioneta se impidió que se fugaran personajes que están involucrados en actos de corrupción que se está investigando por parte de la Fiscalía de Ecuador. Con todo este escenario, el país atraviesa una crisis sanitaria que le ha devenido en una crisis económica que nos mantiene a todos en la expectativa por saber qué papel vamos a jugar todos y todas, qué papel va a jugar el gobierno, y además es un año electoral. Para eso hemos invitado al economista John Campuzano Vázquez, quien es máster en Administración de Empresas y muy conocido, profesor universitario, por sus análisis económicos y políticos. John, bienvenido por haber aceptado la invitación y estar aquí en la radio pública, la radio de la Universidad Técnica de Machala. Gracias, Karina, por la invitación, y siempre hay que aprovechar estos espacios para conversar temas que le interesa a los estudiantes universitarios, a la ciudadanía en general. Sí, bueno, yo te decía y comentaba sobre la situación económica y política del Ecuador. John, en 1999 nuestro país vivió el feriado bancario. Nos decían y aprendimos que esa fue una de las peores, y no se diría la peor crisis económica que tuvo el país. Esta situación de la pandemia mundial y unida a los actos de corrupción supera al feriado bancario de 1999 como crisis económica. De largo, Karina, la crisis actual supera lo que vivimos en el 99. Hay unos cálculos realizados a través de estos 20 años que estiman que la crisis del periodo bancario generó una pérdida para el país de aproximadamente 8.000 millones. Y vale recordar que todavía tenemos algunas heridas sin sanar de la crisis bancaria. Todavía tenemos una herencia que son todas esas propiedades que se les quitaron a los que se pudo, a banqueros, pero que todavía generan un peso muy duro, una carga pesada para el Estado. En las actuales circunstancias, esta pandemia mundial lo que ha ocasionado es una aceleración y una visualización de fenómenos muy enraizados en la economía ecuatoriana. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, todo el mundo sabe que está manifiesta en el sector público y privado, pero no dimensionábamos la capacidad de las uñas y la extensión de las uñas por parte de corruptos de la política en hospitales públicos, en el sistema de contratación, en el sistema educativo, etcétera. Es decir, que estos 80 días de confinamiento lo que han dado paso es a visibilizar un proceso de permanente corrupción en el sector de las compras públicas, que nos asusta un poco porque ahora vemos que la corrupción está visible en el sector salud. Y ahora podemos entender también por qué no encontrábamos medicinas, por qué no encontrábamos implementación médica necesaria en los hospitales de salud.
Además, la corrupción también toca a las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, es una crisis de una dimensión terrible que le está quitando a la ciudadanía pues el deseo de encontrar justicia, porque lamentablemente el nivel de corrupción es tal que, como tú lo decías, anochecemos con una noticia y amanecemos con una noticia terrible. No sabemos ahora cuáles son o cuál es la cantidad de corruptos o de casos de corrupción que el país está viviendo. Todas las semanas estalla algo, Karina, con lo que se hace insoportable para el sistema de justicia y para la fiscalía, que no tiene fiscales, suficientes fiscales para poder atender los casos de corrupción. Claro, vemos como un abanico, como un menú diario que te presenta la fiscalía, el mismo gobierno, los casos a millar y surgir en varios puntos del país. No es en una sola institución, no es una sola empresa, sino que es como un abanico, te decía. Los factores entonces de la crisis actual en 1999 de pronto solo internos, ¿no? Que se dieron por el feriado bancario. Actualmente, sumado lo externo, que es la crisis mundial sanitaria, y tenemos los problemas internos. Tú lo dices. Quiere decir que si no había esta crisis sanitaria, no se destapaba esta olla de grillos que ya le habían entregado a cierto grupo, como se evidencia, no está comprobado, está en investigación, pero evidencian las notas y las investigaciones, que ha sido entregado durante mucho tiempo como un botín, un reparto, se han repartido la torta, John. Sí, la culpa cae en los frutos, pero ¿y la raíz y las ramas del árbol? Sí, efectivamente, basta citar a la Comisión Nacional Anticorrupción, que la preside Jorge Rodríguez. Ellos han venido durante los últimos 4 años investigando la famosa contratación en los hospitales públicos. Karina, y en los 4 años, lamentablemente, la Fiscalía no se atrevió a hacer un solo allanamiento. Era Vox Populi que familias de políticos estaban metidos en las contrataciones públicas. Lo que no se sabía era el tamaño y el entramado de la corrupción. Y esto lo pudimos observar por una actuación diligente de una fiscal que tiene sus defectos y sus virtudes, pero creo que más bien una de las virtudes ha sido dar la cara y mostrar los famosos peces gordos. Comparto contigo que esto es una sola parte, ¿no? Y también ha caído un asambleísta muy poderoso, miembro de la Comisión de Fiscalización y la Comisión de lo Económico. Pero este es una ficha dentro del tablero de la corrupción, porque no podemos creer que solamente un asambleísta esté metido en estos líos. Mira que hay una coincidencia terrible desde lo político hasta lo electoral, que tú decías que este es un año electoral, cuando encontramos que se comienzan a atar cabos que, en cuanto a la suspensión del juicio político a la señora Diana Tamaín por un voto y justamente el voto alterno de Daniel Mendoza. Y resulta que previo a esto se le aprueba su movimiento a nivel nacional, Amigos. Entonces, ese entramado es terriblemente grande en términos de lo que puede hacer los medios de comunicación que están investigando y algunos portales web que también están ayudando a poder desenredar este nuevo gordiano que es la corrupción en el país. Yo lamento mucho, pero no creo que podamos llegar a las raíces de la corrupción. Mira tú que hace poco también hablábamos de un prefecto en Guayas que contrataba con el señor Hermelindo, y no recuerdo el apellido, un señor de 74 años de una condición económica muy precaria, y aparecía como presidente de una empresa contratante para estudios estadísticos respecto al coronavirus. Por Dios, ¿quién puede creer eso que sea real? Y a pocos días que se descubre esto, don Hermelindo desaparece.
Y entonces yo creo también que va a haber muchos intereses respecto a este señor que lo han capturado y lo capturan en aguas verdes porque se les cae la avioneta. Y se les cae la avioneta, Claro, yo creo, por el aterrizaje. y se le cae se cae la avioneta y vemos, leemos, escuchamos de que es probable de que hayan estado llevando una maleta con una cantidad exorbitante de dinero en esta crisis en la que estamos viviendo, donde tú vas a un hospital público y no te pueden atender y la gente se muere porque no hay tanques de oxígeno para ponerte un respirador, donde mensualmente te descuentan en el seguro, pero no puedes ir a hacer el canje de lo que tú pagas por la seguridad social y se están llevando el dinero. Pero sin embargo, como que también en la opinión pública esto no es tanto escándalo, yo. Alguien está pasando en una mochila $40,000 que es probable para algunas personas no le signifique mucho, pero es bastante dinero para alguien que gana un sueldo básico, un $300 al mes, al año no va a tener esa cantidad de dinero en su casa, en su mesa. John, este año 2020 electoral, marcado por la crisis económica, marcado por la crisis sanitaria, marcado por los actos de corrupción, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que crees tú tendrían los potenciales candidatos a la presidencia de la República? Bueno, el principal desafío para cualquier candidato es mostrar que es honesto. En estos momentos, los candidatos tienen que mostrar honestidad, mostrarla y demostrarla, porque no va a ser fácil, a pesar de que tú que trabajas en medios, sabes perfectamente que el acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación están enfocados mucho en el sector medio o medio alto. Y la penetración en el sector popular todavía no es tan grande, a pesar de que hay bastante uso de los teléfonos móviles. Creo que la política para este fin de año va a ser bastante sui generis, ¿no? No vamos a tener las grandes concentraciones, ni las aglomeraciones de gente, o que el candidato político esté rodeado de un séquito de 50 o 100 personas que lo acompañen. Yo creo que va a ser bastante diferente en tanto y en cuanto los candidatos políticos logren encontrar los canales de comunicación más idóneos para llegar a la gente. Porque hasta fin de año van a ser prohibidas las concentraciones y de lo que se nutre los candidatos populistas básicamente es de esa cantidad de gente que los acompaña. Entonces, para los populistas va a ser un poco complicado, pero mientras para aquellos candidatos que quieren generar una propuesta seria, su problema va a estar en encontrar el mecanismo que impacte. Ya lo decía Jaime Durán Barba, que a la gente popular, a la gente pobre, no le interesan que les entreguen programas de gobierno o muy sofisticados, porque no los entiende. Durán Barba, un especialista en esto, dice, el político necesita contacto con la gente, y lamentablemente ese contacto se va a romper. Entonces, estamos a las puertas de mucha creatividad en términos de política, ¿no? Y eso nos va a decir cuáles van a ser los candidatos realmente que puedan sintonizarse con el pueblo. De momento para las campañas presidenciales, algunos están ahí perfilándose, pero las redes sociales tienen su nivel de penetración, mientras el gran grueso de la votación todavía está a la expectativa de encontrar por lo menos un candidato que le garantice salud, por lo menos un candidato que vaya a hablar sobre empleo. Sí, por un candidato claro, que vaya a hablar de salud y empleo. Y te prometo que hay estadísticas que dicen que a pesar de los casos de corrupción, a la gente la corrupción la pone en tercer o cuarto lugar en términos de decisión de voto. La gente lo primero en las encuestas y en los estudios que se hacen políticos, lo primero
que se fija es en el empleo. Lo segundo que se fija es en seguridad. Lo tercero es en salud. Mira, no sé si ahora algunos estudios estén cambiando y hayan trocado esto de la salud del tercero a un segundo o primer lugar. Y en cuarto o quinto lugar, la gente está pensando en la lucha contra la corrupción. Y eso es un mal en nuestra sociedad, Karina, y amigos que nos escuchan. Es un mal porque la corrupción, la lucha contra la corrupción debería estar en el primer lugar, porque la corrupción es la que te está impidiendo el empleo, es la que te está impidiendo la seguridad, es la que te está impidiendo la salud. Pero para los ecuatorianos y para gran parte de Latinoamérica, la corrupción está entre un cuarto o quinto lugar, o si no, más bajo entre las escalas, en la escala de la decisión. Claro, de los potenciales candidatos o de los que se veían que estaban ya los candidatos en la mesa, están ahí, por ejemplo, el de Creo, Lazo, ¿no? Está supuestamente candidato, no tenemos todavía candidaturas efectivizadas, pero está Guillermo Lazo, está Jaime Nebot, que tampoco no tendría que ya decidirlo o ver si, cómo, si se lanza. Estaría, bueno, por allí también se habla el nombre del prefecto de la SUAY, que estaría moviendo, del alcalde de Quito, y el vicepresidente, que creo que, para mi concepto, no sé tú qué piensas, lo estaba llevando como que bien en cuanto a su manejo de imagen por el contacto que tú decías, a lo mejor aprovechando, entre comillas, el tema de la crisis sanitaria, el acercamiento, pero más bien ahora, ¿tú crees que el candidato que llegue a ganar el voto popular, al voto de la gente, sea el que se aleje del gobierno porque este gobierno está salpicado por los actos de corrupción? Bueno, este gobierno ha hecho todo para salpicar a los precandidatos. Por ejemplo, todos sabemos cómo vota Creo en la Asamblea a favor de las propuestas de gobierno. Jaime Nebot también ha tenido acercamientos con los gobiernos desde que yo tengo uso de razón. Ha sido una de las cuestiones claves del Partido Social Cristiano. Gobernar tras balinas, pero gobernar. Pero yo creo más bien que la tendencia es a un cambio que se da en los países y que lo hemos visto en América Latina, la tendencia de que debe darse un paso a una tendencia de derecha. Y en esto no sé si estará alguien un poco moderado, ¿no? Que le llaman la famosa centro-derecha o de centro, que logre... con rostro humano, ¿no? Bueno, el capitalismo no tiene rostro humano, es capitalismo en sí. Ese es un término acuñado por Jaime Nebot en los últimos años. Pero yo creo que la tendencia debería ser elegir un candidato un poco más de centro. Yo creo que la izquierda está en retirada y va a ser muy difícil para la izquierda librarse de su conexión durante los últimos 10 o 12 años con los gobiernos de turno en el Ecuador, porque gran parte de la corresponsabilidad de los movimientos de izquierda está justamente en haber permitido los actos de corrupción sobre pretexto de la defensa de la ideología en estos últimos años. La derecha no se salva mucho, pero resulta que hay aspiraciones de la ciudadanía en términos de empleo, como te decía. Y bueno, y la carta que siempre esgrimen la gente de derecha o de centro es justamente pues la creación de empleo. Creo que no habrá muchas novedades. Por ahí alguno que otro político que está aprovechando de pronto un cargo público, pero también están quemados, porque esta pandemia se ha caracterizado por quemar a los políticos en los cargos públicos. Muchos pensaron que iban a utilizar, por ejemplo, el confinamiento para ganar adeptos a través de la entrega de alimentos, pero se les salió de las manos las denuncias de corrupción por los sobreprecios en la entrega de los kits alimenticios, en la entrega de las pruebas rápidas, etcétera, y entonces muchos que aspiraban en términos políticos a ser presidenciables, pues en estos momentos más bien están cuidando a casa adentro con los departamentos de compras públicas que no los vinculen por procesos de corrupción. Entonces, yo creo que... Ahí yo una realidad, ¿no? También tú sabes que al inicio de la crisis
todos los productos estaban encarecidos porque no había, ¿no? Entonces esa es una realidad que se da a nivel de economía familiar y se da también a nivel institucional, de economía institucional. Después se abaratan ya porque los empiezan a lo mejor a hacer equinismo y se abarataron y nos pasa que nosotros en la familia nos pasaba, ¿no? Sí, exactamente. El único problema es que a nivel individual, pues esa es una justificación que la vas a dar a tu grupo familiar, pero para un político Así es. Mucho basta, cuidado con el recurso público. exactamente, y basta que a un político que hace una compra en plena crisis le salga otro político que la hace más barata para que te cree la duda Sí. respecto a si lo hizo bien o lo hizo mal. Y eso está pasando en el Ecuador. Así es. Así es. Y John, ¿qué opinión te merece como economista y especialista tú en el tema de análisis económico el famoso comité asesor que nombró el presidente Lenín Moreno? Bueno, es un comité que busca dar un poco de tranquilidad a los mercados, porque estamos en un proceso de renegociación de la deuda con bilaterales y básicamente con los bonistas, ¿no? Que son privados. Y entonces los bonistas que son privados se organizan en torno a un representante de los bonistas. Y los representantes de los bonistas, pues, a su vez tienen muchas conexiones con las agencias calificadoras de riesgo. Y las agencias de calificadores de riesgo como Standard & Poor's, como Morgan, etcétera, ven muy bien que hayan algunos pasos respecto a estabilidad y de seriedad en términos de renegociación. Por eso es el llamado a este comité, que yo dudo mucho que el presidente actual les haga caso, pero más bien es una estrategia para poder tranquilizar a los bonistas, al mercado de bonos, respecto a la decisión del Ecuador de cumplir con el pago. De hecho, el Ecuador ha estado cumpliendo con algunos pagos de deuda y eso ha hecho que el riesgo país haya caído, pero que todavía se mantienen niveles por encima de los 3.000 puntos. Pero te repito, es una comisión más bien asesora. Al final la decisión la tiene el presidente Lenín Moreno, pero que no creo que le vaya a hacer mucho caso, porque conociendo a Augusto de la Torre, conociendo a Albornoz, lo primero que van a decir es la reducción del tamaño del Estado. Y es una cosa que Lenín Moreno la maneja con pinza, porque eso significa pues tener bastantes protestas en las calles. Recuerda tú que la ciudad de Quito en los últimos 8 o 10 días ha tenido algunas manifestaciones indiferentemente del nivel de contagio que está atravesando la capital. Y quienes manifiestan son justamente el sector público que ha salido del trabajo, que ha sido desvinculado. Entonces, yo creo que va a controlar un poco más la desvinculación y con lo cual va a tener serios problemas con el comité asesor. Bueno, tú hablabas de que este famoso comité asesor más bien es para una especie de hacer lobby, ¿no? Ante los organismos internacionales y buscar a lo mejor alguna afluencia de recursos nuevos. Yo creo que también, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, un poco para afianzar la imagen del ministro, apuntalar un poquito la imagen y el trabajo del ministro Martínez para que no, para que desista en este tema del juicio que estaba encaminado y que está encaminado. Pero hablabas tú también que es buen pagador Ecuador a nivel internacional, pero ¿quién termina pagando la cuenta a la final? Bueno, eso es obvio que la cuenta la terminamos pagando los ecuatorianos, pero también hay que medir algunas decisiones. Yo sé que en plena crisis, en un país que carente de recursos, se vio muy mal que el Ecuador haya cancelado intereses a bonistas por parte de compromisos de pago, pero también recuerda que la mayoría de los países de América Latina en plena crisis de pandemia también lo hicieron, a excepción de Argentina. Y Argentina supuestamente dijo que el presidente Alberto Fernández que primero la vida y después el capital o la deuda. Y ahorita está atravesando un problema tan serio Argentina por no haber cumplido que está intentando nacionalizar industrias agroexportadoras, con lo que se presencia un retroceso
en términos de apoyo a la economía argentina. Entonces, medio complicado. Ahora, la figura de Martínez es una figura que ningún ministro de Economía la quisiera asumir en unos momentos, ¿no? Entró, y hay que alabar también una cosa, Karina, en crisis mucha gente saca el cuerpo, mucha gente no quiere dar la cara. Claro. No aplaudo la gestión de Martínez, pero creo que no lo ha hecho tampoco mal. Dudo que haya juicio político en estos momentos. Te lo digo con sinceridad. Dudo que haya juicio político porque muchos asambleístas van a estar pensando en qué momento me toca a mí que me investiguen. Claro. Y una de las cosas que van a hacer es más bien concentrarse en tapar algunos huecos antes que el juicio a Martínez. Creo que el juicio a Bueno, Martínez va a ser archivado. aparentemente ese es el mensaje no tan subliminal que se les envió a todas las A asambleas. muchos asambleístas. Claro, porque parece que hay muchos salpicados en ese sentido y quieren guardar sus apariencias y no aparecer con esas mochilas llenas de dólares. Así es. ¿Qué opinión te parece? Vamos a leer un poquito lo que nos han escrito, nos han saludado. Marix Agudo, buenos días, gracias por mantenernos informados. Irene Sánchez, mi profesor. Giovanni Media, buenos días, estimados amigos. Mayilla González hablaba de esos $40,000, dice, solo a lo que hablábamos de la mochila. Chile. Era la caja chica. Los jóvenes que van a votar por primera vez tienen los peores ejemplos en la corrupción que ya perciben. Gonzalo Chávez también, buenos días compañeros, un abrazo y un saludo a todos aquellos que se conectan a la señal de Radio Pública UNMAR. Estamos conversando con John Campuzano Vázquez, profesor universitario de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y economista de profesión sobre la situación económica y política de Ecuador. John, ¿qué opinión te parece ya desde el lado como funcionario público? Aquellos aportes voluntarios que nos impusieron los mismos asambleístas en los que hablábamos y el gobierno para superar la crisis actual. Lo que decíamos antes, quién termina finalmente pagando la cuenta? Bueno, definitivamente terminamos pagando unos más, otros menos. En este caso, dentro del sector público al cual se pertenece, es lamentable que nosotros seamos hasta cierto punto cómplices de estos procesos, y estoy hablando del sector público en general, porque las empresas públicas quiebran por poner gente no preparada. Yo lamento mucho la pérdida de empleo, por ejemplo, de Correos del Ecuador, la pérdida de empleo que hay en ferrocarriles, la pérdida de empleo que hay en inmobiliaria y muchas otras empresas, pero también somos partícipes de ese proceso de quiebra Lo han cuando no. denunciado también los empleados y los trabajadores. Ahora están saliendo de TAME, por ejemplo. TAME es una empresa que tiene pérdidas acumuladas de más de 150 millones. Y ahora, cuando ya la TAME se liquida, salen los empleados a decir que ellos protestaron, pero no los escucharon. O sea, es terrible que nosotros en el sector público muchas de las ocasiones no defendamos la institucionalidad de lo público, porque yo soy un hombre liberal, pero creo también que en ciertas áreas el Estado debe intervenir profundamente. Por ejemplo, creo que debería tener la primacía de la defensa en la salud y la educación, pero el Estado lo hace mal y eso también producto que nosotros contribuimos en muchas de las ocasiones con nuestro silencio a permitir la destrucción. Pero John, ¿es el Estado el que lo hace mal como, o son los gobiernos de turno los que lo hacen mal? Bueno, yo te diría que es el Estado. ¿Por qué? Porque el marco institucional no se arregla a las realidades. Mira tú que hoy tenemos nosotros como Estado una constitución, porque la constitución no es el gobierno, es el Estado, que privilegia el atraco y la corrupción. El marco constitucional te permite a través también del COIP una reforma legal que no la hace el gobierno, que viene a hacer a nivel de todo el país, donde se permite que tú robando te declares culpable y cumplas una condena en casa.
Un asambleísta que para servicios públicos, como Jofre Poma, resulta que purga su condena en libertad. ¿Qué es eso de purgar condena en libertad? No lo entiendo. Los abogados podrán explicarlo mejor. Y resulta que después que es condenado, puede restituirse a su curul. O sea, es un país de locos cuando tenemos prefectos con grilletes, investigados con grilletes que van a trabajar con un grillete. O sea, esto es un país donde la institucionalidad está perdida. Y no es una culpa de gobierno. Los gobiernos diseñan algunos marcos generales para poder llevarse el dinero, Karina. Para perder el respeto a lo estatal, que debería ser como en una casa, como en una familia. A los padres el respeto porque son los que deben lanzar o definir políticas familiares, en este caso hablamos de país, políticas públicas en general y bueno, se pierde el respeto. Entonces, según tu criterio, los gobiernos de turno han hecho todo una revisión, a lo mejor hasta de leyes, para poder no responsabilizar o poder dar rienda suelta a estos actos de corrupción. Correcto, correcto. Mira tú que es un absurdo que un tipo, señor, este delincuente Rasquiña, que fue liberado hace pocos días, ¿no? Lo sancionan con 20 años de cárcel por matar a una persona, y resulta que un juez decide bajarle la sanción a 7 años o a 8 años, y con eso se acoge al derecho de prelibertad. Una persona que mata a un ser humano y que está seriamente vinculado a actos delincuenciales está libre en las calles. Y así mucha otra gente. Pero mira cómo las leyes se articulan tan mal en contra de los más pobres, que una persona que roba, que no lo justifico, que está robando, que roba un celular o que te puede robar por la calle, va de donde un juez y le da no medidas preventivas, sino le dice detención. Y mientras otro tipo que roba millones en actos de corrupción visibilizados por la prensa, resulta que le dan arresto domiciliario, que bien lo puede tener porque sufre el corazón o que bien lo puede ser por su edad, pero oye, arresto domiciliario a una persona que está vinculada con supuestos atracos de millones de dólares en salud, perdóname, o sea, es un marco legal que no admite mantenerse en el tiempo. Yo creo que debe haber una revisión. En un marco legal, Karina, donde los asambleístas se niegan a la ley de extinción de dominio, con la cual ya en este momento le podrían quitar las casas a todos estos sinvergüenzas, pero como hay un pacto de silencio, como decían esta famosa omertad entre los mafiosos, la ley no pasa ninguna ley donde se vayan a quitar los bienes mal habidos de los corruptos. Bien, son las injusticias de la justicia. Correcto, exactamente. Que terminamos pagando todos y hay entonces un 2020 que se lo ve con mucha expectativa por todo este tema, esta debacle a nivel institucional como país. Pero ¿cuáles son los desafíos para sacar adelante? John, nos hemos ya pasado 5 minutos, pero de manera breve, así, muy, muy puntual. A lo mejor como economista, ¿cuáles son algunas estrategias que, bueno, ok, los problemas de corrupción, los problemas económicos, pero vamos, hay que, o sea, ¿qué debemos hacer para ser resilientes y dar una esperanza y poder salir? ¿Tenemos esperanza como país para salir de la crisis? Claro que sí, a pesar de que las cifras de disminución del PIB de 10% tentativas para este año nos dicen que difícilmente vamos a poder en este año salir de la crisis. Más bien este año sería el año que nos permita catapultarnos para el 2021. Entonces son cosas muy sencillas. Hay que operar en crisis, hay que operar en una economía de guerra. No se puede gastar en el sector público más allá de lo permitido por los ingresos. Creo que también el gobierno debe mirar a los impuestos, aunque esto suene a locura para muchos economistas. No es el momento de cargar con más impuestos, es el momento de bajar impuestos. Algunos países lo están haciendo. Por ejemplo, si queremos reactivar el sector hotelero, el sector turístico, hay que bajar el IVA
que se cobra en turismo. Hay que bajarlo lo más que se pueda. 2, tenemos que dar líneas de crédito, que me parece está muy bien que el Banco del Pacífico las esté operando, y me dicen que Banco Guayaquil también va a entrar. Líneas de crédito a empresas que puedan anclar empleo. Tenemos que entrar, aunque a la gente no le guste, a una flexibilización laboral, pero, ojo, pero con un sistema judicial que castigue a los empresarios que abusen de la flexibilización laboral, como está pasando ahora. No podemos seguir con un sistema laboral que privilegia al trabajo estable de los sindicatos y olvida a los que están afuera, a esos cientos, decenas o miles de jóvenes que no pueden entrar a trabajar porque los sindicatos cierran las posibilidades a través del, por ejemplo, la contratación o los pagos diferenciados del salario. Creo que también debemos abrir, de lo que queda de este año, a un proceso de atracción de inversiones en obra pública. El Estado no puede contratar. Hay que perder el miedo. Ayer estaba conversando con una persona a la cual la estimo mucho, y se asusta porque se habla de la palabra concesión para administrar empresas públicas. Y dicen que la concesión es privatización. Es un error. La administración privada ha funcionado. Pongo el ejemplo del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, en el mismo gobierno del expresidente Correa, su administración estaba quebrado, el Banco del Pacífico, y fue concesionada su administración a un grupo de españoles. En 4 años el Banco del Pacífico, de ser el sexto, octavo banco, pasó a ser el tercero o el cuarto. Y hoy conocemos la fuerza del Banco del Pacífico. Evitemos, tenemos que las compras públicas revisarlas, porque ahí se va mucho dinero. En compras públicas hay alrededor de 2.000 millones de dólares, y con los niveles de corrupción, y si se la administra adecuadamente, las compras públicas pueden bajar de esos 2.000 millones a más de 1.200 millones, es decir, un ahorro directo de 800 millones en época de crisis. Por otro lado, los subsidios, aunque les disguste a la gente, pero los subsidios tienen que reverse, tienen que ser focalizados realmente a los sectores que necesitan por un cierto tiempo. 2, tenemos que, o 3 o 4, no sé, tenemos que bajar aranceles. Los aranceles están muy altos. Este país es muy caro en términos de los productos que produce. ¿Por qué? Porque la materia prima está muy cargada. Hay mucha presión tributaria respecto a los empresarios. Y a pesar de que mucha gente me esté oyendo y diga que no, que los empresarios deben pagar más, no podemos, Karina, matar la gallina en los huevos de oro. Es fácil criticar a los empresarios cuando no somos empresarios, pero en el momento que nos atrevemos, nos damos cuenta que nos ahogan, nos asfixian los impuestos. Yo creo que por ahí hay unas cosas que trabajar, pero preferentemente yo estoy a favor de bajar la carga tributaria, porque el dinero de las ecuatorianas en su bolsillo es el mejor aliciente para poder recuperar la economía, Karina. Así es, y bueno, con estos tips o no tanto tips, consejos realmente del especialista en economía, vamos a cerrar esta importante, interesante entrevista. Muchísimas gracias, John. Te cuento que mañana vamos a hablar con un especialista del tema turístico, de lo que tú hablabas, de que cómo reactivar, cómo se debe reactivar ese aspecto muy importante también que ha tocado fondo a nivel mundial con esta crisis que estamos pasando, y creo que deben darle los gobiernos especial atención. Y también con la reflexión que dejaste de que las compras públicas de manera prioritaria, educación y salud, que tanto nos ha quedado debiendo los gobiernos, y lo hemos evidenciado ahora en esta crisis, cuando tanta gente se ha muerto, tanta gente ha fallecido porque no ha tenido atención de primera mano. Mientras se fugan con la maleta rosada llena de millones de dólares. Muchísimas gracias, John Campuzano. Esperamos poderte tener en una próxima ocasión. Gracias, Karina, y siempre a las órdenes. Ok. Muchísimas gracias a ustedes por estar en la sintonía. Recuerden, Radio Pública UTMACH, la radio de la Universidad Técnica de Machala. Buenas tardes, buen provecho.